El neoliberalismo, esta palabra actualmente nos refiere a políticos corruptos, a desigualdad social, a crisis, pero no quiere decir que sean lo mismo. Su presencia en el mundo es indiscutible y sus estragos también. ¿Con qué instituciones mundiales y mexicanas se vincula esta corriente político-económica que se apoderó del planeta? Si quieres saber más, quédate que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. La palabra lleva el prefijo neo, que significa nuevo o reciente, de lo que podemos inferir que al neoliberalismo le precede una ideología con fundamentos filosóficos afines al liberalismo. Recordemos, este surge en los tiempos de la Ilustración, a finales del siglo XVIII, con otros sucesos históricos como la Revolución Francesa, la Revolución Estadounidense, las independencias de Latinoamérica, momentos históricos en los que tuvo auge la defensa de los derechos civiles y políticos. Pero en la realidad, la presencia del neoliberalismo podría entenderse a partir de los años 30 del siglo pasado, como consecuencias de la crisis de 1929, la Gran Depresión, que significó una gran conmoción social. En ello, el liberalismo económico quedaba descartado. Además, y más importante, era que sobreviviera la economía de mercado. Pero los sucesos que desencadenaron la inminente presencia del neoliberalismo fueron tanto la Primera como la Segunda Contienda Mundial. Tras estos, el mundo tuvo que recuperarse y comenzar a construir un plan de desarrollo. Este tuvo inspiración en el pensamiento del economista John Maynard Keynes y su teoría general que incluía elementos como el empleo, el interés y el dinero. En dicha teoría proponía aumentar el gasto público, con lo cual aumentaría el empleo, y así se podrían crear más empleos. Y esto fue lo que se hizo en muchos países como estrategia económica, aumentar el gasto público para mejorar la situación económica. Buscaban protegerse de las fluctuaciones del mercado, pero el problema de ello es que se creó un endeudamiento de los estados y naciones. Finalmente, en la década de los 60, se derrumba el estado de bienestar propuesto por Keynes, que había sostenido un pacto social posbélico. Y con ello, la economía mundial se vio golpeada con crisis, devaluaciones, inflaciones, salarios y precios más altos. El término neoliberalismo tiene diversas significaciones. Empieza a usarse en la década de los 80 del siglo pasado. Su esencia podría definirse como un conjunto de ideas basadas en el pensamiento de filósofos, economistas, sociólogos y juristas. Su base es restaurar el liberalismo. Estas ideas no se centran solo en la economía, también podemos encontrar ideas neoliberales en la educación, en la atención a la salud y en el desarrollo tecnológico. Es una ideología que en el ideal promueve órdenes sociales que se basen en mercados libres y libertad individual. Este pensamiento comienza a cobrar fuerza en universidades y fundaciones, entre sus portavoces como Milton Friedman, que hacía una fuerte crítica al sistema, al Estado y a la educación oficial como representantes máximos de la autoridad. Dato histofílico, y aunque suena difícil de creer, el neoliberalismo tuvo expresión en los movimientos contestatarios en los años 60, en las manifestaciones donde jóvenes universitarios se expresaban en las calles por todo el mundo y que eran objeto de represión. En ellos, los neoliberalistas criticaban a los maestros, al sistema educativo, pues la educación era vista como una mercancía de la que se beneficiaba solo los sindicatos de maestros, al ser manejada solo por el Estado. Esto fue una entrada al neoliberalismo que abrió el mercado y multiplicó las oportunidades de aprendizaje con la presencia de escuelas privadas. A diferencia de lo que se peleaba en estos movimientos contestatarios de los jóvenes, es que el neoliberalismo lo que defendía era la economía del mercado, una libertad de mercado que no fuera controlada por el Estado, que permitiera la libre circulación del comercio, para un supuesto favor de un consumidor soberano, concepto acuñado por Ludwig von Mises en la lejana década de los años 20 del siglo pasado. En estricta teoría, el neoliberalismo no pretende eliminar el Estado. Friedman creía que el poder que embisten los gobiernos es necesario, pero peligroso, razón por la que creía que debía ser limitado y descentralizado, y su poder debía fungir como una especie de árbitro y transformarse,
de modo que sirva para sostener y expandir la lógica del mercado. En 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Resolución 3201, que pide el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, con un libre mercado, control del déficit del gasto social. El argumento era dejar de hacer lo que el Estado decía. Así se da el fin del sistema monetario posbélico y la entrada del neoliberalismo. En 1973 se conformaba la Comisión Trilateral, que es una organización internacional privada. Fue fundada por David Rockefeller. 2 años después, esta comisión da un informe donde anuncia un riesgo de ingobernabilidad de las democracias. Esta comisión, con ideología neoliberalista, propone entonces un control monetario riguroso para mantener la estabilidad de precios, presupuesto público equilibrado y la búsqueda de soluciones de mercado. En estos tiempos de crisis, el FMI negocia las deudas con los países del sur y les ayuda, pero con la condición de que adopten el programa de ajuste estructural, lo que en realidad era una imposición del modelo neoliberal. Podemos identificar la presencia del neoliberalismo cuando hay privatización de activos públicos, empresas, tierras, servicios, la liberación del comercio internacional y la liberación del mercado financiero, del movimiento global de capitales, la introducción de mecanismos de mercado o criterios empresariales para hacer más eficientes los servicios públicos y un impulso sistemático hacia la reducción de impuestos y la reducción del gasto público, del déficit y la inflación. En nuestro país, el neoliberalismo llega con fuerza en el sexenio de 1982 a 1988, en la administración de Miguel de la Madrid, con reformas de Estado que promovieron la apertura comercial, financiera y la descentralización, desregularización y privatización del sector público. Posteriormente, en 1992, vino la firma del Tratado de Libre Comercio, lo que facilitó la circulación de bienes y servicios hacia una, en teoría, competencia justa. Al siguiente año de este tratado, de 1.115 empresas estatales, quedaron solo 203. En ellas se implementó la inversión privada, para generar una mayor productividad. Tal fue el caso de la estatal Teléfonos de México y la Banca Mexicana, con la promesa de su modernización. Estos años, con el tiempo, se conocieron como la era de los tecnócratas, por la presencia de políticos especializados en economía, provenientes de universidades de renombre mundial. El especialista económico Ha-Hong Chang criticó las políticas neoliberalistas en México. Menciona, México solía ser 4 veces más rico que Corea del Sur y hoy su ingreso es solo del 30% del de ese país. ¿Dónde están sus Samsung? ¿Dónde están sus Hyundai? Si están felices armando autos estadounidenses, pues está bien, pero si buscan más, hay que tener esa ambición y saber que no se ha hecho lo suficiente. Este modelo neoliberal se ejemplificaba imaginando una pirámide de copas y en las primeras es que se vierte el líquido que implica la riqueza. En el ideal, cuando las copas de hasta arriba se vieran llenas, el líquido bajaría y llenaría las copas de los estratos más bajos, es decir, que la libertad del mercado beneficiaría a todos los estratos sociales. Sin embargo, en la práctica vemos que estas copas de arriba son imposibles de llenar, no tienen fondo, tienen desviaciones y esto no lo hace el neoliberalismo, lo ha hecho históricamente la presencia innegable de la corrupción en la política. Como hemos visto, actualmente el neoliberalismo en nuestro contexto nacional es casi como un insulto, improperios que se lanzan los políticos entre sí. Las prácticas neoliberalistas continúan en el mundo y en nuestro país, acompañadas de su inseparable corrupción. ¿Podemos culpar a esta ideología política de todos los males del mundo? Cualquier propuesta ideológica política tiene sus virtudes y sus defectos cuando se llevan a la práctica. No nos podemos permitir ignorar la historia y ver solo los puntos oscuros de determinados procesos. El problema no es privatizar activos públicos, sino venderlos convenientemente a determinadas personas. Tampoco lo es abrir o liberar el comercio, sino la injusta competencia que surge con el comercio local. La inversión privada implica un beneficio para la innovación y crecimiento, pero cuando este es real. Pese a esto, la política neoliberal, acompañada de una larga tradición de actores políticos corruptos, ha transformado al Estado mexicano en un observador,
Algunos dicen en un títere de la industria empresarial que ve en el mercado las respuestas a todas las preguntas, pero también ha creado un estado indefenso y cómplice de la industria de la venta de sustancias ilícitas y organizaciones delincuenciales. Sabemos que hay mucho que decir, que es un tema que no se agota. Platícanos qué opinión te merece el neoliberalismo y qué te ha parecido esta breve revisión. Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.